A mi presentación yo quisiera agregar que yo soy un hereje profesional y lo que vengo a plantear el día de hoy es un conjunto de herejías en contra de la visión tradicional de la justicia en México y en contra de la visión tradicional de lo que ha constituido un paradigma dominante en la manera en que se expresa el Poder Judicial durante los siglos XX y XXI. Digamos en la línea de Thomas Kuhn, me parece que lo que se ha planteado en la reforma que presenta el presidente López Obrador es la conformación de un nuevo paradigma, y eso es lo que está a debate. Lo que está a debate es un viejo paradigma versus un nuevo paradigma en la manera en que el Poder Judicial debe presentarse como representante de la sociedad, como representante del pueblo mexicano. ¿Cuál es el paradigma dominante hoy? El paradigma dominante hoy es que el mérito y la eficacia son los fundamentos del Poder Judicial. Mérito y eficacia. Ambos se juntan y conforman un sistema eficiente, digamos. Los jueces son eficientes porque tienen toda una carrera judicial, hay una serie de concursos de oposición, en fin, eso que le llaman la carrera judicial. Ese es el principio. ¿Cuál es el punto de partida de ese principio que se ha venido desarrollando con más presencia en México, en Latinoamérica y en muchos países del mundo? Bueno, esto se vino incrementando a fines del siglo pasado, los años 90 y principios de este siglo, la primera y segunda década de este siglo, en esta ruta que bien ha planteado Wendy Brown sobre el hecho de que el neoliberalismo lo que busca es apartar la política del ejercicio público, la política del ejercicio público en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No es nada extraño ver que a partir de esa fecha empezaron a generarse un conjunto de organismos autónomos de facultades que antes tenía el Poder Ejecutivo. El mérito de la reforma, y esto ha generado un principio que yo he escuchado en todos los foros, ¿no? El principio es que el Poder Judicial es inmune a la política, que los jueces no hacen política, o que los jueces no deben hacer política. Bueno, me resulta extraño que un actor dentro del Estado no pueda hacer política, o que no haga política, porque el Estado en esencia es política. Antes de ser Estado jurídico, el Estado es un Estado político. El mérito de la reforma constitucional del presidente López Obrador camina en sentido contrario a este paradigma de la meritocracia y de la eficiencia, porque pone por delante lo que yo llamaría el génesis de todo poder público que está constatado en la propia Constitución. La propia Constitución establece cuál es el génesis del que parte cualquier poder público. Y ese génesis del que parte todo poder público son los ciudadanos. Eso que la Constitución llama el pueblo. Artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Yo voto por el presidente, yo voto por mis diputados y senadores, y mi pregunta es, ¿por qué yo no puedo votar por mis jueces, por mis ministros y magistrados? ¿Por qué yo, ciudadano común y corriente, me someto a las leyes que dictan los legisladores, me someto a la administración pública que dirige el presidente de la República y me tengo que someter a un señor que ha sido designado meritocráticamente, que a mí, ciudadano, no me representa? Ese es el debate. Ese es el debate. ¿Queremos un sistema democrático o queremos un sistema aristocrático? ¿Por qué aristocrático? Aristocracia es el poder de los electos, ¿no? Entonces, vamos a elegir a los electos capacitados, vamos a designar a los electos capacitados para que hagan la administración de justicia. Que la ciudadanía tenga el derecho de votar por sufragio directo, universal y secreto a los miembros del Poder Judicial, desde los ministros de la Corte hasta los jueces, tanto federales como de los estados,
me parece que implicará dotarle al Poder Judicial de algo que le falta en los hechos. Le falta la representatividad ciudadana. Los jueces no están investidos de representación ciudadana. Están fuera del sistema representativo y desde mi punto de vista eso es transgresor de los artículos 39, 40 y 41 constitucional. La reforma que plantea el presidente es una reforma que desde mi punto de vista atiende a esta preocupación, a la preocupación central de que el Poder Judicial no es representativo en una democracia como la que vivimos. Sí, vivimos una gran reforma política que reformó al Poder Legislativo. Vivimos una gran reforma política que nos ha permitido tener presidentes de diversos partidos políticos. Lo único que no ha sido tocado por la reforma política es el Poder Judicial. Ha sido inmune a la reforma política. Y la reforma que ha presentado el presidente, desde mi punto de vista, tiene dos grandes méritos. Que es una reforma que le regresa la representatividad al pueblo, representatividad que, por cierto, ya estaba instituida en la Constitución de 1857, que establecía la elección de los ministros de la Corte. Le regresa a los ciudadanos la potestad de elegir a sus jueces, pero también establece un sistema en el que no se ignora la capacidad de las personas juzgadoras. Es una falsedad que se diga que la reforma no contempla el tema de la capacidad de las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque no se trata de un sistema de elección directa, sino se trata de un sistema de elección indirecta con dominante en las características profesionales de los candidatos. Ahí está la reforma y hay que leerla. 4 elegías finales, no sé cómo andaré de tiempo, me faltan 3 minutos, bien, voy a administrar los 10 minutos. Y luego me van a quedar 5 minutos más. 5 minutos más en los que quiero plantear el tema electoral, porque necesitamos ver cómo es que los vamos a elegir. Es decir, cómo es que se va a reformar la legislación electoral para elegir a los miembros del Poder Judicial, cosa que no dice, y no tendría por qué decir la reforma constitucional. 4 elegías finales. Espero que no se molesten algunos o algunos. La ley no es neutral. La ley es un producto de las relaciones del poder. Si entendemos esto, vamos a entender que la ley, el derecho, es ideología. Y se carga para quien manda, para quien constituye, para quien gobierna una nación. Hay constituciones liberales, hay constituciones socialistas, hay constituciones de todos los tipos que ustedes quieran, empezando por la Constitución de los Estados Unidos de América, que es una constitución absolutamente no democrática, sino aristocrática. 2. La imparcialidad judicial, desde mi punto de vista, es antisocial y antihumana porque ignora las desigualdades materiales de las personas. 3. Los jueces deben servir al interés general y público antes que servir al interés privado. 4. Esto sí va a generar problema de acuerdo. Desde mi punto de vista, la impartición de justicia debe ser gratuita para los pobres. Los ricos deben pagar las costas judiciales a esta. Los contribuyentes no tenemos por qué pagar los litigios de los ricos. Con litigios de altas cantidades. Vamos a preguntarle al señor Salinas Pliego cuánto está controvirtiéndole al fisco mexicano. ¿Por qué los ciudadanos, por qué nosotros tenemos que pagarle a ese tipo de personas sus controversias con el poder o con otros agentes privados? Y finalmente, creo que hay una cosa que sí le faltó a la reforma. Una cosa que está instituida en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en la India, es la figura del jurado popular. La figura del jurado popular vendría a darle un sentido más democrático, más popular, más ciudadano a la impartición de justicia. Y eso existe en sistemas democráticos. Es entregarle la justicia a las personas, es constituir eso que se llamaba el derecho común, el common law. Gracias.
Agradecemos la participación del profesor Rubén Islas con su propuesta de replanteamiento ideológico de la función del Poder Judicial.